Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que se escuche bien. ¿Qué tal llevamos esta cuarentena? Bueno, aquí en casita, aprovechando para estudiar mucho Derecho Internacional Público, para llegar bien al examen y, en fin, que nos ha tocado hacer este vídeo sobre un tema bastante interesante, que es la opinión consultiva sobre inmunidad jurídica en Malasia, de 22 de abril del 99. Y bueno, paso a explicaros un poquito. Primero vamos a recordar, aunque ya creo que a esta altura no la necesitáis, pero bueno, a modo de introducción, ¿quién es la ONU? Mayor organización internacional que existe, creada en el 45, con una de sus funciones primordiales mantener la paz y la seguridad en el mundo y promover la amistad entre las naciones. Bueno, una no, la función principal. ¿Y quién era la Corte Internacional de Justicia? Pues el principal órgano de las Naciones Unidas en cuestión judicial, que fue establecida en el 45 en La Haya y es continuadora de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y el Consejo Económico y Social, que fue quien planteó la consulta, es uno de los 6 órganos principales de la ONU. Pidió la opinión consultiva a la Corte Internacional sobre el caso de la controversia de la inmunidad judicial de un relato especial para Malasia. Y entramos un poquito en la cuestión principal. Bueno, pues sabemos que la ONU, para ejercer sus funciones, pues tiene funcionarios, unos que son administrativos, otros que son nombrados para funciones especiales, como son los relatores. Se nombró mucho en España por el tema de Cataluña, no sé si os acordáis. Bueno, pues uno de los relatores, pues tuvo, bueno, no es la primera vez que ocurría realmente. Lo que pasa es que sí que es la primera vez que se plantea la consulta en estos términos. Y bueno, el relator pues tuvo bastantes problemas, como ya veremos a la hora de exponeros el caso. Surge una diferencia entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Malasia al interpretar el contenido del artículo 30 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, sobre la inmunidad del relator especial dato para Coomaraswamy. Este señor, hay que decir, que era malayo, o sea que él entra en cuestión a investigar qué ocurre con el órgano judicial de su país, pero que realmente conocía bastante bien su país. En el 94, la Comisión de Derechos Humanos nombra a Dato relator especial para estudiar e investigar la independencia de magistrados y abogados en Malasia. Su función era investigar denuncias sobre la independencia de magistrados, abogados y funcionarios de los tribunales, e indicar los ataques que se produzcan contra ellos y dejar constancia de dichas circunstancias. Bueno, resulta de que este señor ya había hecho una serie de informes sobre que la independencia de los tribunales, abogados, magistrados, etcétera, de Malasia, pues no era demasiado independiente. Y después de ese informe, pues él hace una entrevista o concede una entrevista a una importante revista internacional. Y en esta entrevista, bueno, pues deja constancia de todo aquello que él había investigado. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que no sentó demasiado bien, ni al gobierno ni a las empresas malayas. Y 2 de las principales comerciales de Malaya denunciaron que la entrevista contaba con afirmaciones que ocasionaban escándalo público y deshonra, y presentaron una demanda contra el relator especial por daño y perjuicio, reclamando 30 millones de ringgit. Se presentan después 3 nuevas demandas por el tema. El secretario general comunicó al primer ministro de Malasia que se podían haber planteado controversias entre las Naciones Unidas y el gobierno de ese país y que se podía recurrir a la Corte Internacional de Justicia. La solicitud fue desestimada.
El secretario general designó a un enviado especial que aconsejó que el asunto se remitiera al Consejo a los efectos de solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. El tribunal de Kuala Lumpur llega a la conclusión de que no se podía determinar si en el momento de la entrevista el relator especial estaba totalmente protegido por su inmunidad, ya que se consideraba que sus palabras eran básicamente una opinión sin valor vinculante. Y se pidió que se desestimara la petición de disolución de la demanda y que el acusado pagara las costas. El 8 de julio, el Tribunal Superior desestimó la petición del señor Coomaraswamy. El asesor jurídico pidió al gobierno de Malasia tres cosas: que interviniera en la actuación, que las costas corrieran a cargo del gobierno, que declarara que el acusado no era responsable de los gastos imputados y que apoyara la petición de desestimación de la demanda. El asesor jurídico de las Naciones Unidas examinó la entrevista y estableció que se había realizado bajo su condición de relator especial en opinión a temas de su cargo. Se pidió a las autoridades que comunicaran la inmunidad del relator contra toda acción especial, concretamente contra esa denuncia. Coomaraswamy presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Kuala Lumpur para que se desestimara la demanda, ya que los hechos se habían dado durante el desempeño de sus funciones como relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados. Es la primera vez que la Corte recibe una solicitud de una opinión consultiva referida a la sección 30 del artículo 8 de la Convención General. Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación de la presente convención serán referidas a la Corte Internacional de Justicia, a menos que en un caso determinado las partes convengan en recurrir a otra vía de solución. Si surge una diferencia de opinión sobre las Naciones Unidas por una parte y un miembro por la otra, se solicitará una opinión consultiva sobre cualquier cuestión legal conexa, de acuerdo con el artículo 96 de la Carta y el artículo 65 del Estatuto de la Corte. La opinión que dé la Corte será aceptada por la parte como decisiva. El derecho de la Corte a dar una opinión consultiva emana del artículo 96 de la Carta y del artículo 65 del Estatuto. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas o de acuerdo con la disposición de la misma. Las cuestiones sobre las cuales se solicite la opinión consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita en que se formule en términos precisos la cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañará todos los documentos que se puedan arrojar sobre la cuestión. La Corte destaca que la controversia entre Naciones Unidas y Malasia tiene su origen en que Malasia no informó a las autoridades judiciales de la conclusión del secretario general de que el señor Coomaraswamy había pronunciado esas palabras en el desempeño de sus funciones, por lo que tendría inmunidad judicial. Bueno, corto aquí porque le dejo a mi compañera, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Bueno, hasta luego. Bye.